hablar, siempre ha sido mi característica eso, pero sí, a pensar, ¿no? Primeramente, este libro se ha dedicado lo he hecho más que todo por tu paqueta, siempre he sido su seguidor, ¿no? Pues en la primera página, ustedes pueden ver, está dedicado a él, especialmente. Dice, para quienes saben morir por la causa del indio oprimido, para Túpac Katari y Bartolina Sisa, desde luego. Entonces, este libro le dedica a él, especialmente, porque mañana él ha sido descortezado por cuatro caballos, ¿no? Bien sabemos todo, ¿no? Ya que su sanguinario, el Francisco Tadeo Díaz de Medina, lo ha sentenciado con las siguientes palabras, ¿no? El 3 de noviembre de 1681, como hoy día. Él dijo, ¿no? Debo condenar y condenar al dicho Juliana Paz al Túpac Katari, de infame, aleve, traidor, sedicioso, asesino y hombre feroz, o monstruo de la humanidad, y sus inclinaciones y costumbres abominables y horribles. Vemos aquí cuánto odio tenía, ¿no?, al indio rebelde, ¿no? Pues aquel indio que supo sublevarse, rebelarse contra este sistema colonial, nunca ha sido respetado, ¿no? Pues con más saña, con más odio, nos enfrentaba, ¿no? Ya sea por la verba o por la vía material, ¿no? O sea, por la violencia, ¿no? O sea, puedo decir por los hechos, ¿no? Es así que nuestro héroe Túpac Katari, como mañana ha muerto, ¿no? Y por él yo deseo rendir un homenaje especialmente, ¿no? Pues como dijo el hermano, muchos se van a emborrachar mañana, ¿no? Pero así de farra, pero no, pues así, eso es solo así, un rito nomás, ¿no? Pero yo lo hago así, teóricamente, así, pensando, pero mi rebeldía está demostrando ese libro, ¿no? Ustedes van a leerlo, ¿no? Quizás mi radicalidad ha subido más. Ya no es como mis primeros libros, ¿no? Quizás yo voy a ser más radical, porque bien yo leí este libro, porque, perdón, ¿no? La correspondencia, ¿no? Aquí creo que está financiado por el gobierno. Y la Seinaga quizás está más que todo de mano con Álvaro García Linera, entonces ha publicado mi vida y su correspondencia. Va a publicar 3 tomos de otra de las obras completas de Famosa Linera, ¿no? ¿Hasta dónde han llegado los indios, no? Aquellos indios que no sabemos, no tenemos una conciencia plena, ¿no? Una conciencia de lucha, una conciencia india. Quizás más nos vendemos por factor económico, ¿no? Nos importa el pueblo, la lucha, nuestras reivindicaciones que siempre han tenido nuestros antepasados guerreros, ¿no? Quizás este Fausto Renaga, yo era su admirador. Yo citaba muchas frases de él. Al leer ese libro yo me decepcionaba de él. Quizás yo empecé a equivocar, no iba a publicar ese libro, ¿no? Yo doy algunos ejemplos, ¿no? Mira, aquí en este libro, en sus correspondencias que tiene con Carnero Joque, especialmente, más tiene correspondencia con Carnero Joque. Hay unos hablos que él se ha metido con el gobierno de Obando, con Torres, con Banzer, con Pereira y con García Mesa. Entonces, en una parte dice, ¿no?, que su libro, todos conocemos el libro de Indianidad, ¿no? Es un libro verde, pequeñito. En su etapa amáutica publiqué ese libro. Lo ha financiado Juan Pérez Asmún, su militar. Entonces también ha pedido favor a Obando, ¿no?, que le cuide de su salud, que tengo así buenas relaciones con él. También ha sido, si bien recordados, con el asesor de Óscar Céspedes Sotomayor, el ministro campesino del gobierno de Hugo Banzer, del dictador Hugo Banzer Suárez. Entonces vemos aquí hay relaciones, ¿no? Y por tanto eso me ha llevado a que me encaminó aquí, ¿no?, a producir otro libro que se va a llamar Reinaguismo, ¿no? Ya lo estoy empezando.
quizás yo lo voy a destruir a este hombre, ¿no? Pero con pruebas, no así difamando, ¿no? Pues me ha dolido eso, ¿no? Pues este hombre que, y lo voy a decir que es el renaguismo, ¿no? El renaguismo es anti-indio y es anti-indianista, es pro-yanqui y pro-dictatorial. Entonces, esa es mi tesis central, ¿no? que estoy manejando para escribir este libro, ¿no? Ahora vayamos, ¿no? ¿Por qué de este libro, no? Este pequeño libro. Este pequeño libro nace por qué, ¿no? Por una razón. He leído estos dos libros, ¿no? Aquí dice Catarismo Indianismo. Aquí también tiene un capítulo de Catarismo Indianismo también. Esa es la causa que me ha motivado para escribir ese libro. Pues ellos, yo como soy miembro de la Ejército Guerrillero de Tupac Katari, bien sabemos que en 1991 tomamos armas, junto con mi padre y otros indianistas que muchos hemos sido perseguidos y muchos también estaban libres, y hemos continuado la guerra hasta 1994. Pero hemos enarbolado el indianismo catarismo en esa época. ¿Por qué el indianismo catarismo en esa época? Porque el año 78 se fundó el MITCA. Uno de sus principios era, fundamentales del MITCA era de que la liberación solamente se va a conseguir a través de la guerra total. Ese es uno de los principios internamente que tenemos que cumplir nosotros, ¿no? los indianistas, de verdad, los indianistas de veras, yo digo que es arriba, ¿no? Pues ellos más que todo, si ven pueden ir a la paz, ¿no? Pueden ir a la vía electoral también, pero hay que trabajar también en el campo militar también, pero ellos no, más allá de la electoral, pero no olvidaron la parte militar. Y por tanto, poco a poco han ido olvidando ese discurso guerrerista, más han entrado el discurso pacifista. Y por tanto, el indianismo lo han tergiversado, lo han corrompido. Entonces, Felipe, en una reunión de Sucre, dice, ¿no? Nosotros tenemos que conseguir otro instrumento, otra ideología, pero ya no aparte de esto, ¿no? Pero que sea un indianismo tupacatarismo, un indianismo catarismo. Y ahí nace el indianismo catarismo, ya el año 1986. Dice a partir de ahí que nosotros ya empezamos no solamente a producir, a diferenciarnos de ese indianismo, podemos decir, transgénico, yo lo digo en este libro, nosotros consideramos que es un indianismo puro, a diferenciarse pero con el nombre de indianismo catarismo. ¿Por qué ese nombre, no? Porque ese nombre viene de la unidad de el indianismo de Augusto Renado y el indianismo el tupacatarismo de Tupac Katari. De esa unidad nace el indianismo catarismo. Pero si bien vemos en este libro, es diferente ese indianismo, ¿no? Catarismo que ellos nos muestran, ¿no? Nos señalan. Es muy distinto, ¿no? Según ellos, el indianismo catarismo nace de la unión, dice, ¿no? El catarismo de Cárdenas, de Untoja, de General Flores, y el indianismo de MITCA, del Partido Indio. Esa unidad. Pero para mí eso no es una tergiversación, ¿no? Sabemos que el catarismo, el indianismo, que entre Cárdenas, y por ejemplo digo, ¿no? Entre Felipe Quispe y Victorino Cárdenas nunca se van a unir, ¿no? Siempre van a repeler. Es como unir una semilla buena y una semilla mala o podrida. A ver, una bolsa meterla en el campo, a ver, escuchen una bolsa, a ver, a pantalla, no choque la polda, a ver, no es una choque la que, a ver, que bolsa la pantalla, no paxi con camas, a ver, bolsa sin a ver, y son tan tapachaya, chamayo, a ver, pampacha, es difícil unir así, ¿no? El catarismo indianismo como plantean a ellos, es difícil. Y muchos han tergiversado, ¿no? Piensan que el catarismo indianismo es así, pero no. Eso me ha llevado más que todo a esclarecer este libro, ¿no? Otro de los aspectos que puedo puntualizar ahora es que el catarismo que ellos plantean es muy pacifista.
aquí lo señalo, ¿no? Pues que haciendo estos ritos, por ejemplo, aquí se llama el rito que se ha hecho en el 2006, uno que se ha hecho llevando, dice, la tierra de las partes que han descuartizado en varios lugares y haciendo un rito y han unido las partes, la reconstitución del cuerpo de Tupac Katari. Y con un discurso que ha hecho Lucila Choque aquí en el Palacio de Gobierno, aquí en la marcha convocada por las mujeres campesinas, se ha reconstruido el cuerpo de la Bartolina Sisa. Y creo que no se puede así no reconstruir el cuerpo de Tupac Katari y Bartolina así nomás, ¿no? Yo aquí digo que se va a reconstruir solamente cuando seguimos su camino, ¿no? Cuando nosotros levantemos en armas, ¿no? Cuando aborremos nuestra sangre a nuestra Pachamama, ¿no? Solamente así, él se va a sentir orgulloso y va a decir que mi cuerpo se ha reconstruido. Se va a reconstruir por millones de nosotros, ¿no? De aquellos indios rebeldes. Esa es una parte que menciono en el libro, ¿no? Quizás otro aspecto, ¿no? Que puedo mencionar del libro es aquel, no, me duele, ¿no? Como mi padre el año 2003 ha sido diplomático, ¿no? Por Germán Choquehuanca, Germán Choque Condori, alias el falso Inca o Inca Huasteca Choquehuanca. Aquí nosotros nos dan con documentación cómo él ha difamado y cómo él ha sido un tránsfuga, cómo ha ido de partido en partido. Ha empezado de partido indio, ha ido a MKM, estaba en PST, estaba en Eje Pachacuti, y así, ahora a terminar más, ¿no? Y entonces demostraron con documentación. Y él ha sido el causante que lo ha quitado la aureola, ¿no? Del líder, ¿no? Pues gracias a él y conjuncionado con el gobierno de Evo Morales han hecho una maniobra política. La maniobra política que es una difamación que lo han culpado de la venta de tractores, del base y otras cosas, ¿no? Son difamaciones, ¿no? Pueden ir a su casa porque como vivimos nosotros, ¿no? Uno que ha robado millones de dólares puede vivir en chalet, puede estar en buenas situaciones, ¿no? Pero así es, ¿no? ¿Dónde queda, no? Hasta yo digo aquí que el indio es el peor enemigo del propio indio. Así pasa, ¿no? Y yo creo que yo que haciendo elocuentes las intervenciones de los hermanos, sería cansar de repetirlos lo mismo, ¿no? Hablar de indianismo puro, indianismo transgénico, indianismo práctico, indianismo teórico. Yo los invito más bien a leer, ¿no? Y yo les agradezco, ¿no? Ustedes son buenos oradores y yo soy un pésimo orador, ¿no? Pero hago algo, escribo. Muchas gracias y les agradezco por participar en